les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de compartir hoy su palabra. Y hoy vamos a hablar de pregúntale a Dios primero. Pregúntale a Dios primero. Dice 1 Samuel 23, 1 al 7 de la manera siguiente. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a esos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y le causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. ¿Por qué David fue calificado como un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él tenía un corazón creyente, un corazón confiado, expectante, que amaba la palabra de Dios. Él tenía también un corazón arrepentido, pero sobre todo un corazón humilde. Tenía también un espíritu de siervo. Era sensible a las necesidades de los demás y sumiso a la voluntad de Dios. Y esa sumisión se pone en evidencia en este pasaje que nosotros acabamos de leer hoy. David hizo todo lo contrario a lo que hizo Saúl. Pues mientras David esperaba la respuesta de Dios, Saúl se impacientaba. Y tal fue su degradación en esto que al final de su vida Saúl fue a consultar una divina, algo que estaba prohibido en la ley de Dios, según Levítico 19, versículo 31. Muchos prefieren la consulta terrenal. Muchos prefieren consultar a las personas, magos, adivinos, leen el horóscopo. Algunos se han metido tan de lleno en esta práctica satánica que ahora son santeros, paleros, etc. Pero debemos buscar la dirección y la guía celestial para encarar nuestros problemas. Así que, ¿qué sucede cuando consultamos a Dios primero? No sabremos si la decisión que estamos tomando es la verdadera si no lo consultamos a Él primero. Cuando no consultamos a Dios en primer lugar, nuestras decisiones que tomamos pueden ser equivocadas. Así que debemos siempre tomar el pensamiento y debemos buscar a Dios en primer lugar en nuestra vida. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Qué nos aguarda si nosotros consultamos a Dios primero? Bueno, en primer lugar, cuando consultamos a Dios primero, nos guiará sobre la mejor decisión a tomar. Nos va a guiar en la mejor decisión a tomar, como dice en el versículo 2 de este capítulo que acabamos de leer. En este versículo 2 habla de que tenemos enemigos que atacan nuestra vida. El creyente tiene enemigos que atacan su alma. Quizás tú hoy mismo estás en el ojo de un gran problema, en el ojo de la tormenta que te está golpeando tu débil embarcación. O quizás estás sintiendo que hay enemigos que han invadido tu terreno y están saqueando tu gozo y tu paz. Pablo reconoció la férrea lucha que tiene el creyente porque él escribió en Efesios 6, 10 al 18 que debíamos ponernos cada día la armadura de Dios. Deberíamos usar diariamente la armadura de Dios, que es lo que dice Pablo ahí en Efesios 6, 10 al 18. David sabía muy bien quiénes eran estos filisteos y
las atrocidades que ellos cometían. Por su experiencia con Goliat, él sabía lo necesario que era buscar a Dios en primer lugar antes de enfrentar a este gigante y enfrentar ahora a los filisteos en general. La ciudad de Keila era una ciudad amurallada. Por ser una ciudad amurallada, ellos se sentían seguros, y ese es el peligro de nosotros, que nos sentimos seguros, nos sentimos confiados en nuestra vida diaria, y al estar seguros no nos percatamos de resistir a los ataques del enemigo, del adversario. Así que estos hombres atacaron el ganado, se robaron el ganado, los granos que había en las eras del trigo, y dejaron a los campesinos sin comida y totalmente desmoralizados. Por lo tanto, no estamos preparados para los ataques del enemigo, porque no sabemos cuándo ellos van a ocurrir en nuestra vida, y por eso debemos estar siempre preparados. Los enemigos del alma tienen la tarea de saquear nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz, y ponernos en un estado de desesperación. Pero el creyente, que está aquí ahora representado por el rey David, dispone de un arma poderosa que el enemigo no tiene. Esa arma es buscar en primer lugar a nuestro Dios. Nada nos da a nosotros más seguridad que buscar a Dios, consultarlo a Él en primer lugar y conocer su voluntad en nuestra vida. Si la respuesta que Dios nos da es afirmativa, entonces vamos a seguir adelante, vamos a proceder conforme a la respuesta de Dios. Pero si la respuesta tarda, debemos esperar, debemos tener paciencia. Keila estaba cerca de Jerusalén. Permitir que Keila fuera derrotada era exponer también a Jerusalén. Cuando el enemigo vence y no se resiste, su próximo objetivo es atacar la parte más fuerte para doblegar la voluntad del ser humano y hacernos sus esclavos. La consulta de David era para defender a Jerusalén y para poner orden y poner límites allí a los filisteos. La guerra que sostenemos contra el pecado comienza desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Cada día tenemos que enfrentar la tentación. De allí la urgencia de poner orden y poner límites en nuestra vida, porque no sabemos, como dije hace un momento, cuándo nos va a atacar el enemigo. Así que la mejor manera de hacer frente al adversario es consultando al único que puede derrotarlo y ponerle freno. El problema del creyente es que entra en el terreno del enemigo con armas carnales, sin la armadura que Dios nos ha provisto para hacerle frente a Satanás. En segundo lugar, cuando consultamos a Dios primero, se disipan los temores. Allí en el versículo 3 de este pasaje que acabamos de leer, habla de que los soldados de David se llenaron de miedo, de temor, de pánico. En ese grupo estaba compuesto de hombres afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. Esa condición emocional del ser humano crea un estado de impotencia y de derrota. El miedo cierra la mente, paraliza los sentidos y controla la voluntad. Este grupo de hombres habla del pesimismo que se apodera del creyente. Esa condición no deja avanzar ni permite tomar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. El miedo no te deja vencer la batalla. Buscar a Dios disipa los temores que pueda haber en tu corazón. David pudo haberse unido al temor, al miedo colectivo, pero él acudió a aquel que puede darnos las fuerzas que necesitamos en la batalla que tenemos diariamente, el que nos puede dar el poder y nos muestra la salida de nuestras adversidades. De eso se trata nuestra confianza en Dios. Es verdad que el miedo puede paralizarnos a cada uno de nosotros, pero Dios tiene la misión de fortalecernos y animarnos. Cuando le preguntamos a Dios primero, el miedo desaparece totalmente. El miedo pone barreras a las bendiciones y convierte en insegura
a cualquier persona. Mira este ejemplo. En Números 13, versículos 32 y 33, antes de entrar a Canaán, Israel debía inspeccionar la tierra. Moisés entonces escogió a 12 hombres para que trajeran un informe. 10 de ellos se llenaron de terror cuando vieron las ciudades amuralladas y los gigantes protegiendo sus entornos. Ese miedo hizo que el pueblo fuera contagiado del pánico y decidieron regresar a Egipto, según Números 14, versículos 1 y 2. Entonces ese temor hizo que Dios no dejara entonces entrar a esa generación a la tierra prometida. Israel estaba frente a la tierra prometida y el miedo impidió que ellos entraran. David estaba viendo que por el miedo de esos soldados suyos podía perder esta importante batalla, según 1 Samuel en el versículo 1, el capítulo 25 que estamos leyendo. Esto le llevó a una doble consulta de Dios y la respuesta del Señor fue la misma. Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos, según el versículo 4. ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué temores estás enfrentando tú en tu día a día? ¿Sientes que por ellos no puedes avanzar y alcanzar las bendiciones que Dios tiene para ti? Levántate y desciende. Yo los entregaré en tus manos, dice el Señor. La palabra de Dios también dice, no temas porque yo estoy contigo. En tercer lugar, cuando consultamos a Dios primero, descubrimos las intenciones del adversario. El versículo 6 dice también que Saúl estaba persiguiendo a David. En la vida espiritual nosotros no podemos bajar la guardia. Que hayamos vencido en algún conflicto, en algún problema, haber vencido, superado una tentación, no significa que debemos dejar o dar descanso a nuestras espadas. Dios prometió a David que derrotaría a los filisteos y lo hizo. El resultado no pudo ser más contundente. Dice el versículo 5 que David peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Pero el enemigo no da descanso, no da tregua. Saúl representa en la vida de David al mismo Satanás y él no va a dejar de perseguir al creyente nunca. Pedro lo llamó vuestro adversario el diablo, y para que pudiéramos entender sus intenciones, él dijo que era como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, según 1 de Pedro 5:8. Mientras David celebraba la victoria, el adversario estaba en camino. Saúl iba a atacar a David. David era un hombre de oración. Sabía que cuando se gana una victoria hay que prepararse para la próxima batalla. Dios se agrada cuando sus hijos acuden a Él siempre. Como no sabemos cuáles son las maquinaciones del enemigo, necesitamos saber cuál es la opinión de nuestro mejor amigo, nuestro Padre Celestial. El adversario sabe que el poder de Dios siempre estará por encima del suyo. Así que el diablo no irá más allá del terreno que nosotros le podamos conceder. David no le concedió terreno a Saúl. Cuando Saúl pensó que lo tenía acorralado, David consultó a Dios de nuevo. La pregunta divina, la respuesta divina no se hizo esperar. La pregunta fue, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? La respuesta de Dios fue precisa y le dijo, sí, descenderá, según el versículo 11. Frente a esa respuesta, entonces David salió huyendo. Si Dios revela las intenciones del enemigo, es nuestro deber huir de sus artimañas. Uno de los mandamientos bíblicos al que debemos atender con urgencia nosotros los creyentes es huir del enemigo, huir del adversario. En toda tentación que venga en nuestra vida debemos huir. Cuando hacemos esto, los planes del adversario se frustran. David era alguien inalcanzable para Saúl porque consultaba a Dios
primero. El texto dice así: y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir, según el versículo 11. Satanás no puede contra el arma de la oración y de la palabra de Dios. Como él es un cobarde, al final entonces termina alejándose. Y en cuarto lugar, cuando consultamos a Dios primero, jamás vamos a caer en las manos del adversario. Desde que David salió de la casa de Saúl comenzó una huida que no tenía fin. Las palabras de un sitio a otro describen la condición fugitiva de David. Primero está en una cueva, después en el desierto, luego en una montaña y ahora, según el versículo 13, está encerrado en la ciudad de Keila. La persecución es estresante. Los animales luchan por escapar de una muerte segura, pero cuando son agarrados, sus bramidos, rugidos y lamentos son desgarradores. La lucha por la supervivencia es dramática. ¿Qué decir en el contexto humano? Los hombres que huyen de la justicia están llenos de temores y ansiedades. El temor de ser descubiertos y capturados los carga de una manera emocional terriblemente. David experimentó ese temor una y otra vez. La persecución de la que fue objeto le llevó a decir, como en el Salmo 142, versículo 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. El versículo 14 de 1 Samuel 25 dice que Saúl lo buscaba todos los días. ¿Puede imaginarse usted la presión para este hombre que llegó a ser conforme al corazón de Dios? Sin embargo, mire las palabras finales de el Señor aquí. Pero Dios no le entregó en sus manos. Aunque Saúl lo persiguió todos los días, no lo entregó el Señor a David en las manos de Saúl. La falta de confianza y la falta de oración nos lleva a estados depresivos del alma. Las palabras de Jesús son importantes cuando dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Las únicas manos donde el creyente debe estar siempre son las manos de Dios. Pero en esta historia el final es un final feliz. Aunque David siguió huyendo de Saúl porque formaba parte del plan y del designio de Dios para formar el futuro rey de Israel, David siempre estuvo protegido por Dios. La razón: David puso a Dios en primer lugar en su vida. No tomaba decisiones sin consultar a Dios primero. Esto equivale a decir que somos producto de las decisiones que tomamos cada día. No le pida a Dios que haga algo después que usted ha tomado su decisión. No tome decisiones sin consultar con Él y que Él responda y le diga sí. No pida la dirección de Dios donde ya Él dijo que no. Cuando buscamos a Dios primero, la vida se llena de bendiciones. ¿Qué clase de vida queremos vivir? ¿Una que está dirigida por nosotros mismos o una que está dirigida por Dios? Debemos escoger, pero buscar a Dios primero en nuestra vida. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué estás haciendo tú con todo lo que el Señor te ha permitido tener a la mano? Podemos consultar a Dios a través de su palabra, a través de la oración. Dios está dispuesto a ayudarnos en nuestro día a día, en nuestra vida. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, yo te animo a que hoy le entregues tu vida al Señor y le pongas a Él todas las cargas que tú tienes y busques esa dirección suya, porque Él está interesado en ayudarte. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te entrego mi corazón y mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, Señor. Limpia mi corazón. Gracias. Gracias por haber perdonado mis pecados y haber entrado en mi vida, Señor. Ayúdame
de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Y ayúdame siempre a consultarte a ti primero en cada decisión que yo deba tomar en esta vida. Dios te bendiga. Si tomaste esa decisión, te felicito y sigue adelante buscando al Señor primero. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones también para que te advirtamos cuando hemos subido otro mensaje. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla. Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad.